Muy buenos días, casi tardes ya. Mi nombre es Jesús Mario Cavazos Cavazos, con matrícula BNL 040516 y soy alumno de la licenciatura en Derecho Corporativo de la Universidad CNSI Virtual. Y pues bien, la finalidad de este espacio es presentar el proyecto integrador de la presente materia y a continuación les voy a responder las siguientes preguntas. En la primera pregunta tenemos que, ¿cuáles son los principales artículos que se pueden implementar para realizar una prestación de servicios adecuadas? Bueno, pues para realizar una prestación de servicios adecuadas es fundamental apoyarse en una serie de artículos que nos marca la ley y que a su vez estos son claves para poder establecer una base sólida para la relación entre un prestador de servicio o bien entre un prestador de servicio y un cliente contratante, que ambos pueden ser personas físicas o personas morales. Estos elementos no solo brindan claridad y organización, sino que también proporcionan, digamos que, una seguridad jurídica para evitar malos entendidos, evitar controversias, evitar ambigüedades en todo el proceso que puedan surgir durante la ejecución del servicio prestado. En el ámbito jurídico, la prestación de servicios que debe cumplir con lo estipulado en la legislación vigente, lo cual incluye normas de derecho civil, mercantil, fiscal, laboral, dependiendo del tipo del servicio y dependiendo también del contexto en el cual se lleva a cabo esta prestación de servicios. Es gracias a los marcos legales que podemos de alguna manera regular todos estos aspectos en las contrataciones para que se puedan establecer diferentes derechos y diferentes obligaciones acorde a la naturaleza de la transacción, para poder determinar aspectos como plazos, entrega de mercancías, entrega de mercancías, o bien el plazo para el cumplimiento del servicio, el precio, etcétera, ¿verdad? Y pues también en un momento dado, pues, cuáles serían las penalidades por los posibles incumplimientos del servicio. Después, en la siguiente pregunta, tenemos que, ¿crees que al realizar un estudio de los artículos de la OCDE podemos efectuar nuestro trabajo para exportar de una mejor manera o de una manera segura? ¿Y el por qué? La respuesta es que definitivamente sí, ya que cuando estudiamos los artículos de la OCDE puede ser más útil para mejorar el proceso de exportación. Digamos que con la OSD tenemos un referente de cómo deben de ser las cosas. Tenemos un marco que nos orienta y nos apoya para cómo poder hacer las cosas en un momento determinado en relación al comercio internacional. Y es que la OSD trata aspectos como las leyes fiscales, los estándares de la calidad y la competitividad. Al analizarlo, se puede conocer las mejores prácticas de comercio, la sostenibilidad, la transparencia, el cumplimiento normativo, que ahí en cumplimiento normativo, eso es, digamos, como que concepto o elemento de moda, digamos que es lo nuevo en cuestión gestión administrativa y jurídica, toda la cuestión del cumplimiento normativo en materia fiscal, en materia de contratos, en materia de operaciones, cuestión laboral para efectos de cómo debemos hacer las cosas bien y no llevarnos gente de encuentro para no dañar a nadie, hacer las cosas bien y también anticipar el evitarnos penalidades. Muy, muy importante ese aspecto del cumplimiento normativo o compliance, como le llaman en inglés. Prepararte para cumplir con requisitos legales y técnicos exigidos en los países miembros de la OCDE, que suelen ser mercados claves para la exportación. También se pueden reducir riesgos comerciales como sanciones, barreras arancelarias o problemas por prácticas empresariales no aceptadas, que eso también va directamente ligado al cumplimiento normativo o compliance. Y por último, mejorar la imagen y credibilidad de tu empresa, lo que facilita alianzas con socios internacionales y
accesos a nuevos mercados. De alguna manera, la OCDE nos eh, presenta un referente de cómo deben de ser las cosas y pues que es muy aceptable porque gracias a eso, digamos que tenemos una guía bastante aceptable de cómo deben de ser las cosas, sobre todo cuando se hacen operaciones a nivel internacional o contratos internacionales. La siguiente pregunta, o el siguiente punto, describe los métodos para eliminar la doble tributación. Bueno, esta es pregunta bastante importante dentro del proyecto. La primera que propongo es la deducción, el acreditamiento del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual manifiesta que este artículo establece que en caso de conflicto entre la Ley del Impuesto sobre la Renta y un tratado internacional firmado por México, prevalecerán las disposiciones del tratado en lo que respecta a los impuestos que cubra. Esto es fundamental para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en situaciones internacionales. Aquí debemos de recordar que, pues bueno, los tratados como son elementos y parte del derecho internacional y que los cuales se han establecido a través de las convenciones, por ejemplo, la Convención de Viena, y muchas otras que hay por ahí, pues los tratados de Westfalia, pues de alguna manera están dejando una base para que todas esas leyes a nivel internacional se tengan el poder y el valor de una ley suprema dentro de nuestro país. Entonces, son todos esos tratados, todas esas cuestiones se le debe dar un seguimiento y un cumplimiento fuerte y debido como si fuera una ley de alto mando a nivel nacional. Después tenemos la exención, que es el método que permite, como la palabra lo dice, para que el país o estado de residencia pueda exentar del pago del impuesto a los ingresos obtenidos y al patrimonio poseído en el país de origen o estado fuente, renunciando a su cobro al considerar que ya fueron grabados en el mismo. Existen dos tipos de métodos de exención, los cuales son los siguientes. El primero es cuando un residente de un país obtenga ingresos o posea capitales que puedan grabarse en otro país contratante. El primer país, el de residencia, eximirá del pago de impuestos a esos ingresos. Y como punto número dos, el segundo sería cuando el residente de un país contratante obtenga ingresos que puedan ser grabados en otro país, cuando se trate de dividendos, intereses y regalías. El primer país permitirá deducir el impuesto correspondiente de esa residencia a una cantidad igual al impuesto pagado en ese otro estado, sin que dicha deducción exceda del monto del impuesto. Aquí hay un punto que quiero mencionar fuera de la información que propongo ahí en la diapositiva. Eh, Toda esta cuestión de los tratados de la no a la doble tributación son muy efectivos y muy buenos porque permiten de alguna manera que el contribuyente, perdón, que el contribuyente pueda pagar, evite pagar de alguna manera eh, dos impuestos en países, en diferentes países. Más sin embargo, existen tratados, más bien dicho, acuerdos como la ley FATCA, que es el Foreign Account Tax Compliance Act, que es una ley que expidió el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, en el año 2010. Esta ley va sobre los ciudadanos estadounidenses que están dispersos en el resto del mundo y trata de, digamos, grabarles sus ingresos, o esta ley trata de enforzar o asegurar que los ciudadanos americanos en el extranjero declaren sus impuestos por todos los ingresos que obtuvieron fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, Más sin embargo, aquí entran muchas cuestiones de que se contraponen, porque, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, poniendo a Estados Unidos y México, un ciudadano estadounidense que está expatriado en México haciendo negocios, aparte de tener que pagar impuestos en México, tiene que hacer la declaración de la información de cuentas bancarias y de los ingresos de México en Estados Unidos. Y aunque pareciera que no tuviera que pagar nada en Estados Unidos, porque tanto México como Estados Unidos tienen un tratado de no a la doble tributación,
siempre les resulta cantidades a pagar dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencia en los porcentajes de lo que se graba, por ejemplo, un rubro muy común es el arrendamiento. Hay una tasa imponible en México y hay otra diferente en Estados Unidos. Entonces, si un estadounidense está en México dedicándose al arrendamiento, va a tener que pagar la diferencia allá. Y en la práctica nos ha tocado ver, y es muy común que también todos otros rubros de negocios, muchos otros tipos de rubros de negocios, aunque el ciudadano estadounidense haya pagado en México los impuestos correspondientes que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, termina pagando cantidades estratosféricas dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso de los tratados de no a la doble tributación, sí, aunque se llevan muy bien a cabo en diferentes países, en el caso de Estados Unidos, está Estados Unidos muy grosero en cómo está manejando esa información. Pero bueno, no adentro más porque pues este es un tema de tesis. Continuando con la siguiente pregunta, describe los métodos para eliminar la doble tributación. Bueno, tenemos el método de crédito, que es un mecanismo que permite acreditar, descontar contra el ICR que se debe pagar en México el impuesto sobre la renta que ya se pagó en el extranjero sobre el mismo ingreso. De hecho, en la práctica de FATCA, cuando es al revés, Estados Unidos-México, también se maneja el mismo método, pero como quiera, siempre por la diferencia en porcentajes de impuestos, siempre se determinan cantidades adicionales a pagar de cualquier forma, independientemente del tratado. Tal deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta calculada antes de hacer la deducción que se atribute a dichos ingresos. El país de Estados Unidos aplica un sistema llamado sistema de canasta, basket system, que es un concepto clave del sistema tributario internacional en Estados Unidos, especialmente en relación con el crédito fiscal por impuestos pagados en el extranjero, que es el Foreign Tax Credit o FTZ en inglés. Utilizando el sistema de canasta, los dividendos, intereses y regalías se encuentran sujetos a una regla conocida como look-through o mirar a través de, en español, la cual clasifica los pagos de acuerdo con el tipo de ingreso. Después tenemos la regla del look-through, que se trata de una provisión definida en la sección 954 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos de América, que disminuye la base gravable, es decir, disminuye el monto del impuesto, o sea, disminuye la base sobre la cual se aplica el impuesto de muchas compañías transnacionales norteamericanas. Pero, insisto, en la práctica el resultado nunca resulta ser así, porque muchos clientes estadounidenses siempre se quejan de las cantidades excesivas a pagar que les salen dentro del territorio estadounidense, independientemente de lo que pagaron en México. Explica el principio de la no discriminación. Bueno, este principio de no discriminación garantiza que se otorgue un trato igual a todas las personas. Para ello, los residentes de un país determinado no serán gravados en otro país con impuestos superiores a los que el último cobre a sus residentes. Esto en teoría, porque volviendo al caso de FATCA con el caso de Estados Unidos, en la práctica no aplica. Es una total mentira. Este principio prohíbe cualquier trato desigual injustificado y exige que las leyes y políticas se apliquen de forma equitativa. Solo se permiten diferencias de trato si tienen una justificación razonable y persiguen un fin legítimo, como la protección de grupos vulnerables. Está reconocido en el derecho internacional, constitucional, laboral y en otros ámbitos, con el objetivo de garantizar una sociedad más justa e inclusiva. En lo personal no estoy de acuerdo con esto, lo estoy contestando conforme a lo que marca la teoría y lo que marca la legislación, pero en la práctica la discriminación tributaria está a la orden del día, especialmente en un mundo ya tan interconectado donde todos los países quieren tributar todo, especialmente Estados Unidos. Insisto, traemos ese problema con Estados Unidos en relación a la ley FATCA. eh, entonces, pareciera que todos quieren cobrar con todos, ¿no? Especialmente también cuando se trata de los acuerdos de transmisión de información o de compartir información, ¿verdad? Ya ver que todas las haciendas quieren que sus expatriados o personas de sus países que están haciendo negocios en otro declaren sus cuentas, ¿verdad? Para prevenir cuestiones de lavado de dinero y todas esas cuestiones. Pero mientras se ejecutan todas estas, estos eh,
cumplimiento de normatividades internacionales en relación a discriminación o no discriminación fiscal, pues se llevan de encuentro muchas personas, también con mucha violación de información que queda expuesta y que de alguna manera es riesgoso. Elige un producto de comercio internacional que utilices e investiga los artículos de la OCDE que se aplican. En mi caso, uno de los productos más utilizados es el iPhone de Apple y varios productos de la misma marca. Los artículos claves de la OCDE y acuerdos multilaterales que aplican al comercio internacional de productos de Apple como iPhone, iPads y MacBook. El comercio internacional de productos de Apple está regulado por una combinación de directrices de la OCDE y acuerdos multilaterales que buscan facilitar el comercio, garantizar la competencia leal y reducir barreras técnicas. Comprender y adherirse a estas normativas es esencial para para poder operar, perdón, eficazmente en el mercado global. Algunos de los artículos de la OCDE y acuerdos multilaterales son la cuestión de los precios de transferencia, artículo 9 del modelo de convenio fiscal de la OCDE, otro aspecto que también rastrea mucho la ley FATCA. eh, las cuestiones de las diferencias en las ventas, en los precios o todas aquellas trampitas que quieren hacer algunas empresas para reducir la base gravable, es algo también que se investiga mucho. Apple como empresa multinacional debe cumplir con las directrices de la OCDE sobre precios de transferencia. Estas directrices aseguran que las transacciones entre filiales en diferentes países se realicen a precios de mercado, evitando la manipulación de precios para fines fiscales. Algunos de los artículos de la OCDE y acuerdos multilaterales son acuerdos sobre obstáculos técnicos del comercio, OTC. Este acuerdo de la OMC, respaldado por la OCDE, busca evitar que normas técnicas y procedimientos de certificación actúen como barreras al comercio. Apple debe asegurarse de que sus productos cumplan con las normativas técnicas de cada país para facilitar su comercialización. Tenemos el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, ATI. Este acuerdo busca eliminar aranceles y otras barreras al comercio de productos tecnológicos. Apple se beneficia de este acuerdo al reducir los costos asociados a la importación de sus productos en países que son parte de la ATI y directrices internacionales sobre IVA de la OCDE. Estas directrices proporcionan estándares para la aplicación del IVA en el comercio internacional de servicios e intangibles. Apple debe adherirse a estas directrices al vender servicios digitales como aplicaciones o almacenamiento en la nube en diferentes países. También tenemos propuestas multilaterales para el tratamiento tributario de la economía digital. Eh, Apple por lo regular debe adaptarse a estas políticas fiscales de cada país, especialmente en relación con la tributación de sus operaciones digitales. Tenemos el comercio de bienes medioambientales y transición verde, que también lo promueve la OECD. Tenemos la facilitación del comercio y comercio electrónico. Por ejemplo, la OCDE y la OMC también promueven la simplificación de procesos aduaneros y el uso de comercio electrónico. En el caso de Apple, pues se beneficia bastante de estas iniciativas porque pues de alguna manera agiliza más la importación y exportación de sus productos y servicios. Por último, pues da tu punto de vista sobre la importancia de los tratados internacionales de contabilidad. Aquí lo que puedo expresar es que desde mi punto de vista los tratados internacionales de contabilidad son realmente importantes porque ayudan a crear un marco común para la presentación de información financiera en diferentes países. Recordemos que también que tenemos las normas de expresión financiera internacional, lo cual facilita la comparación de estados financieros, promueve la transparencia y la confianza entre inversores, empresas y reguladores a nivel global. Además, al tener normas compartidas de contabilidad, pues las empresas pueden expandirse, pueden operar múltiples mercados con mayor facilidad, pueden reducir costos, evitan confusiones, malversaciones y en resumen, pues estos tratados fomentan de alguna manera la armonización y la coherencia en la contabilidad internacional, lo que es fundamental en un mundo cada vez más globalizado. Y pues también no se debe de olvidar dentro de este punto que
toda esta normatividad de contabilidad internacional y los tratados en relación a la contabilidad internacional, eh, digamos que las empresas se tienen que sujetar ya mucho a ello, sobre todo las empresas transnacionales, porque en la medida en que te ajustas, en tu empresa ya te empiezas a pedir eh, el cómo manejas la información. Oye, si yo te pido, yo voy a negociar contigo, que eres empresa internacional, te voy a comprar. Oye, ¿sabes qué? Nada más échame tu información fiscal para acá, dame tus balances, vamos a revisar información. Y toda esa información debe estar sujeta a todo este protocolo de disposiciones internacionales en cuanto a cómo manejar la contabilidad, incluso hasta los procesos internos de la empresa de otro tipo de departamentos, ya cuestiones de producción, cuestiones de mercadotecnia, cómo manejarte sobre bases de competencia justas, regulación de precios, fiscalidad, volvemos al caso de FATCA, etcétera. Entonces, pues sí, los tratados internacionales de contabilidad sí son muy importantes y muy indispensables para poder hacer negocios en un mundo globalizado. Muchas gracias. Creo que me estoy excediendo con el tiempo. Las preguntas que se plantean son preguntas que tienen respuestas bastante extensivas. Aún así traté de ser lo más concreto posible. Agradezco mucho el espacio y quiero dar gracias por el desarrollo de la materia, por el aprendizaje, por la enseñanza que proponen y el aprendizaje que se puede obtener. Reitero mi nombre, Jesús Mario Cavazos Cavazos, matrícula BNL 040516, alumno de la licenciatura en Derecho Corporativo del CNSI virtual. Muchas gracias.